Estamos atribulados por todos lados, pero la Biblia dice que no debemos estar angustiados. Perplejos sí, pero no debemos desesperarnos. La persecución viene, pero no seremos abandonados. Abatidos a veces, pero muchas veces nos sentiremos así. Abatidos, pero no destruidos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por su promesa. En 2 de Corintios, capítulo 4. Hablando del versículo 4, 8 al 9. Realmente quiero comenzar con esa promesa y también esa advertencia profética, porque parece que efectivamente estamos rodeados. Cuando digo rodeados, simplemente quiero decir que esta marca de la bestia profetizada, nosotros podemos ver que viene de varios ángulos, diferentes perspectivas. Como dice el viejo refrán, todos los caminos conducen a Roma. Nosotros podemos tomar eso prestado y decir, todos los caminos conducen a la marca de la bestia. Estas controversias que están afectando a la nación y al mundo van a ser utilizadas para provocar la crisis de la marca de la bestia, el acto final en el drama. Y ahora estamos escuchando de la Convención de Estados. ¿Acaso será esa una de las avenidas para provocar la crisis de la marca de la bestia y persecución para el pueblo de Dios que guarda los mandamientos? Atentos a esta presentación importante que hará un cambio para lo mejor. Y el día de hoy tengo mi invitado, María Díaz, del programa Señales en los Ojos de los Tiempos. Ojos en las señales de los tiempos. María, bienvenida. Gracias, pastor. Estamos de regreso para otra presentación fascinante. Bueno, por supuesto, por la gracia de Dios. Estamos aquí nuevamente para hacer historia en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿en qué se están centrando tus ojos el día de hoy? ¿Qué está en tendencia? ¿Qué es noticia de última hora? ¿Qué son los eventos actuales que están sucediendo, que cumplen la profecía del fin del tiempo? Háblanos. Bien, como bien mencionaste, pastor, una convención de estados, de hecho, puede llevarse y tener lugar durante nuestra vida. Y si tuvieran éxito, sería una unión de iglesia y estado. Y vamos a demostrar eso en nuestra presentación el día de hoy. Entremos en esto, seguro. Bueno, vamos a comenzar esta presentación al echar un vistazo a este primer artículo. El titular dice, Convención de Estados. Un esfuerzo peligroso, no aprobado para destruir nuestra Constitución. Y el siguiente artículo dice, la gran jugada de los republicanos es asustar a los republicanos de Washington reescribiendo la Constitución. Así que vamos a mirar lo que dice aquí. Dice, 19 estados republicanos se han unido a un movimiento conservador en rápido crecimiento para convocar una nueva convención. Se convertirá en una nación conservadora. Y la transformación culmina con un evento sin precedentes. La primera convención de este tipo para reescribir la Constitución. Tremendo. Hermanos, ahora, sabemos que es alarmante eso en sí mismo, pero vamos a reproducir algunos videos. Y en esos videos ellos van a detallar de qué se trata una convención constitucional y obviamente las posibles ramificaciones. Así que escuchemos el primer video aquí. 17 estados han aprobado legislación para unirse a la Convención de Estados. El objetivo es lograr que suficientes estados estén a bordo para que puedan proponer enmiendas a la Constitución americana que limitarían al gobierno federal. La gente está mirando a Washington, D.C. y son bastante claros que está fuera de control. Mark Meckler lidera el esfuerzo nacional para la Convención de Estados. Él y miembros del público se reunieron en una reunión del subcomité del Senado el miércoles para hablar sobre Carolina del Sur, uniéndose al grupo. Me dieron el poder de convocar una convención, proponer enmiendas y, de hecho, ratificar esas enmiendas. Asimismo, reformando la estructura del gobierno de América. El artículo 5 de la Constitución de América dice que si 34 estados solicitan una convención, entonces el Congreso debe convocar una. Tremendo. 34 estados. Así que, por lo tanto, en nuestro título,
29 de 34 estados están actualmente, presionando para reescribir la Constitución americana. Ellos en realidad están contemplando eso. Contemplando eso en su legislatura estatal, pero profundizaremos más en eso, María. Sí, tenemos un clip más que detallará más información sobre esta convención. Vamos a reproducir eso. Adelante. Llegas a esta convención, luego tienes 50 delegados votantes ahí. ¿Y cuántos de esos delegados tienen que votar para que puedas decir, ok, está bien, se adoptó esta resolución, podemos avanzar? Sí. Sí, será un ejercicio increíble una vez que reunamos a todos estos estados para considerar las enmiendas a estas 3 aplicaciones. Y la forma en que funciona es que los estados determinarán qué comisionados, como se refieren a ellos, enviarán como sus representantes. Y cada estado, mientras ellos están ahí, obtendrán un voto. Pero para que algo salga de ahí, simplemente tiene que ser la mayoría. Una vez que votes, digas que el voto de algunos de estos elementos de resolución, 26 a 24, esa es la mayoría de la que estás hablando. ¿Qué sucede después de eso? ¿Aún todavía depende del Congreso de hacer algo o pueden los estados votar? Francamente, es lo segundo. La belleza de esto y lo que lo hace es muy atractivo. Y realmente, más bien, sabes, elegante y poderoso. Es que una vez se lleve a cabo una convención, esto es algo que los estados administran de manera autónoma y fue diseñado para que ni el gobierno federal, ni el Congreso, ni el Ejecutivo o el Poder Judicial pudieran tener participación en esto. Tremendo. Ok, muy bien. Ok, obviamente esto le da a los estados mucho poder. Y sabes, no quiero minimizar esto para tratar de que parezca como si fuera esto una especie de algo pequeño. Realmente no lo es. O sea, esto va a requerir mucho esfuerzo para poder hacer avanzar esto. Pero a medida que avanzamos en esta presentación, verán que se están acercando cada vez más. Ahora, exigiendo retroceso de lo que acabas de ver. Los fundadores, cuando ellos establecieron la Constitución, pusieron medidas en su lugar. Que si tú convocaras una convención constitucional, que habría salvaguardias. Porque, sabes, estamos entrando en aguas inexplorables. Pero lo que quiero que Alerta Adventista tenga en cuenta es que la Constitución en sí misma es un gran artículo. Sin embargo, la Biblia nos dice que los principios de la Constitución serán repudiadas. Y sabes, solo quiero mencionar el hecho de que, sabes, vimos eso también en Apocalipsis capítulo 13, verso 11, donde sabemos que los Estados Unidos, la tierra como bestia, va a empezar a hablar como un dragón. Y no solo eso, sino que legislarán leyes que son antitéticas a la Constitución americana. Ahora, en la Constitución, la primera enmienda sí dice el Congreso no hará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o que prohíba el ejercicio libre. La razón por la que menciono esto es porque, sabes, algunas personas pueden decir que no hay ninguna manera que ellos van a poder escribir la Constitución y despojarnos de nuestras libertades. Sin embargo, quiero que tengamos en cuenta que en la historia reciente, de hecho, durante la peste, vimos cómo el gobierno federal comenzó a derogar algunas de esas libertades que nosotros hemos consagrado en la Constitución, donde nuevamente dice prohibir el libre ejercicio de las mismas. Y no pueden prohibir eso. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Ellos nos dijeron que no podíamos permitir asistir a servicios religiosos o tenían que limitar el número. No solo eso, nos estaban instruyendo de cómo deberíamos adorar. Dijeron que no se nos permitía cantar porque potencialmente podías infectar a otros a tu alrededor. También dijeron que no se les permitía servir la comunión. Nuevamente, estas son violaciones directas de la Constitución que ya han tenido lugar. Por lo que esto no es algo descabellado. Sí, no podíamos bautizar, etc. Además, todo lo que tenían que hacer era fabricar una crisis, una emergencia nacional. Y basándose en esa emergencia, sus disquemandatos, sus políticas, prevalecieron las libertades consagradas en la Constitución americana. Así que acabamos de ver eso.
Así que, ¿por qué dudarías que tienen el poder para reescribir la Constitución americana? Ese poder es el artículo 5 de la Constitución americana. Y en segundo lugar, ¿cuál cree que será el objetivo en función de las profecías de los últimos días? Ustedes estén atentos. Sí, así que ahora vamos a echar un vistazo rápido a esto. Y quiero que tu audiencia recuerda que necesitamos al menos 2/3 o 34 estados para convocar esta convención de estados. Una vez que lleguen a ese número, el Congreso tiene que convocar esta convención. Así que vamos a echar un vistazo rápido a este mapa aquí. Ahora, vamos a decirte exactamente lo que esto significa. Así que hasta ahora, los estados verdes, tenemos 19 estados que ya aprobaron la resolución. Tenemos 9 estados azules que están legislando activamente o están contemplando legislar esta resolución. Y tenemos un estado que es amarillo, que ha pasado al menos por uno de los 2 pasos, cámaras, de ese estado particular. Por lo que estamos hablando de 29 de 34 estados potenciales que podrían solicitar esta convención de estados. Por lo que estamos peligrosamente cerca, ¿sabes? También quiero mencionar el hecho de que si miras detenidamente el mapa, no solo estamos hablando solo de estados tradicionales republicanos, no. El estado de Nueva York no es un estado republicano, es un estado muy liberal. Así que, ¿sabes? Solo estamos mencionando eso para que no pienses que esto es exclusivo a estos estados republicanos. No es partidista, es un movimiento bipartidista. Y así es como usted sabe que este movimiento debe tomarse en serio. No es solo el partido elefante o el partido burro. Son ambos que están impulsando eso. Eso significa que ambos partidos tienen sus propias ideas y agenda. Así que cuando llegue el momento de que todos sus delegados se sienten y reescriben esta constitución en una convención constitucional, ellos van a poner en la reescritura de esta constitución sus propios puntos de agenda. ¿Acaso no crees que habrá compromisos? ¿Y cuál será el resultado final? Continúa. Tú mira. Sí. Sabes, nosotros, esta llamada de la Convención de Estados, la Convención Constitucional, no es algo que es nuevo. Pero lo que creo que muchos de nosotros nos hemos perdido en el pasado es el hecho de que percibíamos que esto es un movimiento secular. Sin embargo, según las revelaciones recientes, veremos que hay elementos religiosos que se están mezclando con este movimiento, lo cual obviamente, como dice usted, sienta un precedente muy peligroso. Echemos un vistazo a este siguiente artículo aquí. El titular dice: los grupos cristianos advierten terriblemente sobre una amenaza aterradoramente real de la derecha. Un grupo cristiano está siendo denunciado por América como una amenaza aterradoramente real. El Grupo Convención de Estados, respaldado por destacados legisladores republicanos, tales como el presidente de la Cámara, Mike Johnson, espera forzar una convención que, según los críticos, podría permitir a una pequeña minoría de derecha para cambiar fundamentalmente el marco legal del país. Eso es sorprendente, aterrador. Dice, sus esfuerzos son a volver a escribir el nacionalismo cristiano en la Constitución americana, anular nuestras libertades más básicas y reemplazar la separación de la Iglesia y el Estado con una teocracia americana. Tremendo, hermano. Señor, ten piedad de nosotros. Así que esto es lo que están sugiriendo. Esto es su objetivo. Estoy tentado a decir que esto solo es un grupo religioso en particular que es fiel a América, que es decir, que se opone a este movimiento, que está poniendo palabras en boca de los líderes de la Convención de Estados. Pero vamos a echar un vistazo a los artículos que están proveniendo directamente de su sitio web para que tú escuches lo que ellos dicen. Y esto es muy importante, escuchar de la boca de ellos para que no piensen que es un extraño de afuera hablando del movimiento. Queremos hablar del mismo movimiento. Y 2 puntos más que usted acaba de hacer referencia. Habla de la casa Mike Johnson. Nosotros sabemos de qué lado del pasillo él está. Y sabemos qué administración
está respaldando políticamente y qué afiliación religiosa tiene el Proyecto 2025 y la Fundación Heritage. Y aunque él pueda parecer ser protestante, se inclina hacia el catolicismo romano en política y enseñanza. Y el presidente de la Cámara, número 2, déjame te digo, el presidente de la Cámara puede llevar un proyecto de ley al Pleno para ser votado. ¿Mm? Y recuerda que él está conectado con el Proyecto 2025. Aquí está. Marie. Sí. Así que cuando miramos este artículo aquí, dice, el muro de separación entre la iglesia y el Estado se originó en una carta privada, no en la Constitución. Vamos a echar a un vistazo segundo que dice, ¿acaso la separación de iglesia y Estado está en la Constitución? Dice, para mí, una de los mayores malentendidos se encuentra en la Constitución de América, por supuesto. Aquí él continúa diciendo sobre la primera enmienda, dice, mucha gente cree que esto significa que hay una separación entre iglesia y Estado. En ninguna parte de la Constitución se encuentra esta declaración. ¿Sabes? Así que podemos deducir, basándose en este artículo, que no se oponen, pero de hecho están abogando por la unión de iglesia y el Estado. Ahora, vamos a volver al artículo de Newsweek y solo vamos a leer unas pocas líneas. Ahora, antes de ir ahí, a medida que haces referencia y declaraciones de su plataforma, Convención de Estados, ya que nos están diciendo que no creen en la separación de iglesia y el Estado, ¿cuándo se convoca la Convención de Estados? ¿Cuándo se convoque la Convención de Estados? ¿Crees tú que el primer punto de su agenda de negocio no será tratar de ser claro y reescribir la primera enmienda? Me pregunto si puedo sonar así y leerse así. No solo el Congreso, sino los estados. Sino los estados pueden establecer la religión tremendo y luego prohibir el libre ejercicio de la misma. Lenguaje similar. Me pregunto si ellos pondrían en su reescripción que existe una unión de iglesia y el Estado y que no existe tal cosa como una separación entre iglesia y Estado. O sea, no esas palabras directas, pero entiendes el sentimiento y retórica que ellos pondrían en su reescritura de la Constitución americana. Y la palabra de Dios dice que se llevará a cabo. No es sí, sino que es cuando. María, exactamente. Ahora, nuevamente, este artículo de Newsweek dice que los americanos fieles continúa diciendo que el plan permitiría al nacionalismo cristiano destripar la Constitución en el nombre secuestrado de Jesús. Tremendo. No hay reglas, 0 reglas para tal convención, lo que significa que las personas que los estados conservadores seleccionan para reescribir la Constitución no serían elegidos, no rendirían cuentas y no habrá límite lo que ellos pueden cambiar. O sea, eso envía escalofríos por nuestras espinas dorsales al pensar que tienen la capacidad de poder, sabes, nuevamente, elegir a cualquier individuo que decidan que entre para poder ser capaz de dictar lo que los ciudadanos americanos tienen que obedecer. Y nuevamente, creo que es importante para que nosotros miremos esto a través de los lentes de la profecía bíblica. Ahora se nos dice en el volumen 5 de los Testimonios, página 451, que nuestro país repudiaría todos los principios de su Constitución. Y por lo tanto, ya estamos viendo cómo podría desarrollarse esto potencialmente. Ahora, creo que es importante que echemos un vistazo nuevamente a este próximo artículo. Antes de que tú vayas ahí, solo para una calificación. Este artículo que usted acaba de leer dice que las personas, quienes los estados conservadores eligen, solo para asegurarse de aquellos que recién se unen a nosotros, no se pierden lo que usted dijo claro antes, de que no solo son los disque llamados estados conservadores, los que están contemplando y presionando para una enmienda constitucional, la reescritura de la Constitución. También incluye
a los disque llamados estados liberales en el lado del burro. Adelante. Sí. Así que echamos un vistazo nuevamente a este artículo de Politico, que el titular dice, dentro de los vínculos de Mike Johnson con un movimiento derecha extremista para destripar la Constitución, dice, durante los últimos 10 años, el movimiento de la Convención de Estados ha buscado para rehacer la Constitución. Este grupo quiere reescribir por completo amplias franjas de la Constitución americana en una sola movida. Escucha, dice, pero CSA no ve su causa como secular. Continúa diciendo, Ferris y Meckler y otros partidarios importantes creen que una convención de estados es la única manera de salvar a América de sus enemigos en la izquierda impia y restaurar al país a la forma de sus líderes, en la forma en que sus líderes profundamente tenían cuando la fundaron. Una nación bajo Dios, esto es lo que ellos quieren establecer. Dice, evangélico, fundado bajo principios bíblicos y haciendo cumplir las leyes cristianas. O sea, quiero decir, ahí está, en blanco y negro. Estamos hablando de hacer cumplir las leyes cristianas. ¿De qué leyes cristianas están hablando? Específicamente los 10 mandamientos, ¿correcto? El sábado. ¿Sabes? El artículo continúa diciendo que esta interpretación inusual de la historia americana que el movimiento abraza por completo proviene de David Barton, ¿ok? Sé que usted tiene algo que decir al respecto. Dice, Barton ha pasado las últimas 3 décadas y medio demostrando que los padres fundadores eran profundamente religiosos, que la Biblia fue inspirada directamente de la Constitución y la Declaración de Independencia y de que la separación de Iglesia y Estado es un mito. Así que esto es interesante, de que estamos viendo cómo este movimiento se está desarrollando. Pero lo que también pienso que es interesante e importante que nosotros comprendamos y ver, que el movimiento nacionalista cristiano y también este movimiento dominionista, todos se están juntando, convergiendo. Así que creo que es importante que prestemos atención en ese sentido, porque podemos pensar que se trata de un movimiento inconexo, o que simplemente hay varios individuos en diferentes lugares, ¿sabes?, que hacen lo suyo, pero estamos viendo cómo a través de este movimiento se están uniendo. Ahora, nuevamente, busco y pienso en las formas en que los burladores, cínicos y mofadores intentarán hacer agujeros en las presentaciones. Si te diste cuenta, una cosa que podrían decir es que, bueno, lo que mencionaste en este artículo, la última oración dice, una nación bajo Dios, evangélico, fundado en principios bíblicos y que hace cumplir ley cristiana. Ellos dirán sí, pero dirán ellos, sí, no son mis palabras. Esas vienen de político, de la izquierda, de alguien que no quiere a los republicanos. Pero capten y entienden esto. ¿Quién en realidad dijo de su propia boca que hay una disminución de la asistencia a la iglesia en América y que el Estado debe obligar a la gente a ir de vuelta a la iglesia? Eso salió de los labios, de la boca, la quijada, la lengua del orador Mike Johnson. Él dijo eso. Y ya que él está involucrado en reescribir la Constitución, me pregunto, ¿cuál será uno de sus elementos para incluir en esa Constitución? Todos, cada ciudadano, cada persona en América debe asistir a una iglesia de su elección el domingo. Esas son sus palabras, ¿ok, María? Solo quiero asegurarme que estamos siguiendo esto. No le vamos a dar a nadie ningún motivo para acusar falsamente. Queremos cubrir todos los bases. Esto es muy serio. Continúa, María. Atacados por todas lados estamos. Exactamente. Y aquí es donde esta presentación se volverá muy interesante, porque vamos a ver a quién específicamente ha respaldado este movimiento. Solo quiero que su audiencia preste atención particular al hecho de que este artículo
Proviene del sitio web Convención de Estados. Dice, el presidente de la Fundación Heritage, que lleva por nombre Kevin Roberts, respalda la Convención de Estados para reinar en el gobierno federal. Es increíble, ¿correcto? Así que, por supuesto, cada vez que escucho el nombre de Kevin Roberts, sabes, me siento y sabes, entenderás que por qué me siento de esta manera a medida que avanzamos en esta presentación. Pero aquí vamos a echar un vistazo rápido a un videoclip que acaba de salir ayer. Y quiero que escuches atentamente a lo que Kevin Roberts tiene que decir con respecto a este movimiento. Echemos un vistazo. Aquí está. Hay una gran cantidad de objetivos a largo plazo en los que debemos pensar y solo necesitamos mantener como herramienta en nuestra caja de herramientas algunas ideas igualmente radicales que son muy sólidas y legítimas como la Convención de Estados. Solo porque Trump y Vance ganaron no significa que deberíamos renunciar a ese proyecto. De hecho, me dijeron en una convención de amigos del Estado que sintonizaron la transmisión en vivo, me dijeron gracias, pero el punto es que Heritage tal vez tenga algo que ver con mi presencia ahí durante los últimos años, convirtiéndose en patrocinador de la Convención de Estados, porque nos damos cuenta de que el objetivo no es solo a corto plazo, sino a largo plazo. Y sé que el presidente Trump y el vicepresidente están pensando de antemano en eso. Lo ven increíble, es increíble. Así que un par de cosas de las que él dijo en este video, él admite al hecho de que no solo están mirando el juego corto, sino que también están mirando otros objetivos más largos, ¿correcto? Y esto es porque mantienen esto y se refieren a ello como una idea radical en su caja de herramientas. Y entonces conoces la caja de herramientas. Sí, es la caja de herramientas de Satanás. Sabes, hay un capítulo en el libro Gran Controversia llamada Las trampas de Satanás, que está en la versión 1911. En una de las versiones se llama La caja de herramientas de Satanás. Continúa. Bien. Y ahora sabes, esto solo sirve... Espérame, María. Antes de avanzar de eso, para que nadie piense que estamos jugando aquí, solo recuerda, ¿quién desprecia a la Constitución americana? ¿Y qué es la conexión de esa agencia con Kevin Roberts? Ahora están entendiendo lo que acabo de decir, que proviene de la caja de herramientas de Satanás. Y en segundo lugar, permíteme decir esto muy rápidamente. ¿Acaso no hay cosas que podían ser plausibles para editar y actualizar en esa Constitución? Posiblemente. Si me preguntas qué cosa, yo no sé actualmente. Pero podrían inventar algo que es plausible. Debemos cambiar esto para que podamos ser una nación más fuerte. Pero el punto que estamos planteando hoy es que quieren imponer la religión a las masas. Y el gobierno civil no tiene jurisdicción sobre la religión. Ese es el punto que estamos refiriendo, María. Sí, sabes. Y esto es porque es tan importante para que nosotros analicemos esto, porque cuando realmente miras este movimiento es multifacético, ¿sabes? Vienen de diferentes perspectivas. Su base, ¿sabes? Tiene múltiples frentes, por lo que puedes estar pensando que el movimiento de la ley dominical proviene del cambio climático o viene de los estados, cambiando las leyes laborales, o sabes, es a través del proyecto 2025. Quiero decir, tienen sus bases cubiertas. Y sabes, solo sirve para mostrar que sabes. Hemos referido sobre las citas sobre la Iglesia Católica que están pensando en siglos. Están bien avanzados y se están asegurando de lo que dijiste, pastor, que están viendo cada avenida. Así que es importante para que nosotros miremos eso también, para que no nos pillan desprevenidos. Sí, como dice la Biblia, estemos atacados por todos lados. Sí, y eso demuestra también lo que dijo en el video que acaba de mencionar, que el presidente Trump, también junto con J.D. Vance, que tiene vínculos con el proyecto 2025, y también se convirtió recientemente al catolicismo, también mantienen esta idea en su bolsillo trasero. Ahora, pastor, usted tocó esto un poco, y sería negligente si no reconocemos el hecho de que Kevin Roberts, quien es el líder de la Fundación Heritage, también es un católico acérrimo. Y vamos a echar un vistazo al próximo artículo
que se refiere a Kevin Roberts como un vaquero católico. Miremos aquí, a estas par de líneas aquí. Dice, la Fundación Heritage bajo Roberts está excepcionalmente preparada para ser el principal motor político y motor de la administración nueva. Es increíble. Y recuerda que recientemente Kevin Roberts se ha alabado con el hecho de que este movimiento está bien aceitado, que nunca hemos visto un movimiento conservador moviéndose, ¿sabes?, de la manera en que se han estado moviendo. Así que quiero que imagines por un momento que la Fundación Heritage arroja su peso detrás de este movimiento conservador, para reescribir la Constitución. ¿Y cuáles serán las implicaciones? Y además, no olvidemos el hecho de que ya estamos viendo cómo varios gobernadores de varios estados ya están implementando las políticas que están claramente escritas en el proyecto 2025. Permíteme intervenir aquí. Ahora observa. Heritage y Kevin Roberts se concentran sobre política. Ahora, cuando escuchamos eso, estamos pensando en política solo a nivel local, estados. Política solo en el Congreso. Estos hombres van a lo más alto. La Constitución americana. Van a la fuente. Así que cualquier política que están tratando de lograr que conviertan en ley a nivel local, estatal y Congreso, ¿qué crees que van a incluir en la Constitución americana cuando intenten reescribirla? Y debemos transmitir en esta lección de que este hombre venera a la Iglesia Católica Romana, para que un extraño, un no adventista, podría estar preguntando, ¿quién es un católico vaquero? ¿Cuán conectado está Kevin Roberts? Escucha por ti mismo. Aquí está, en una convención católica, Kevin Roberts. Y que no hay suficiente tiempo. Pero de hecho, estamos en el tiempo de Dios. Y es duro decir eso, pero también sabemos que es verdad. Y sabemos que Madre Iglesia no piensa en términos de días, meses y ciclos de elecciones presidenciales. Ni siquiera piensa en términos de décadas. Piensa en términos de siglos y milenios. Marie continúa. Eso tuvo que quedar registrado. A pesar de que algunos han escuchado esto antes, en esta, para lo que pueda ser una presentación por sí misma, independiente. Sí. Ahora, si realmente queremos entender la postura de Kevin Roberts, porque recuerda, él es el que está respaldando este movimiento. ¿Cuál es su postura con respecto a la Constitución? Tenemos que echar un vistazo a Roma, porque recuerda que a los católicos su lealtad es hacia la Iglesia Católica Romana. Por lo que vamos a echar un vistazo a un par de citas del Espíritu de Profecía. Esta primera es de El Gran Conflicto, página 564, párrafo 5. Dice, la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Continúa diciendo, el Papa Pío IX, en su encíclica, dijo que las doctrinas y desvarios más absurdos e erróneos en defensa de la libertad de conciencia son el error más pestilente de todos los demás, el más atroz, ser temido en el Estado. Así que claramente el papado de la Iglesia Católica Romana se opone a los derechos y libertades que están consagradas en la Constitución americana. La Constitución es diametralmente opuesta a la agenda del papado. Vamos a ver otra cita aquí. No, vamos a terminar aquí, María. El mismo Papa, en su carta encíclica, 8 de diciembre, 1864, anatematizó a quienes afirman la libertad de conciencia y del culto religioso. También a todos los que se sostienen que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Pero la Iglesia sí puede obligarte. La Iglesia sí puede forzar tu conciencia. Y eso es de lo que está hablando Kevin Roberts, de lo que habla Fundación Heritage, de lo que habla Mike Johnson y de lo que hablan todos los demás proponentes de este movimiento. Pueden forzar la conciencia
Y acabamos de ver Exhibición A en la pandemia. ¿No les importó lo que estaba inscrito en la Constitución americana? Porque estamos en una emergencia. Podemos forzar su conciencia. ¿Y recuerdan cuando Kevin Roberts dijo que estamos en una revolución? Mientras nos preparamos para esto, recordé que Kevin Roberts hizo esa declaración. Y luego tenemos al presentador de Fox News, Sean Hannity, quien en realidad es un defensor proponente de la Convención de Estados, la reescritura de la Constitución. ¿Sabes qué palabra y frase Sean Hannity utilizó? Mira esto con atención. Kevin Roberts primero y luego Sean Hannity. Vamos a cerrar el círculo en esta respuesta. Solo quiero alentar con algo sustancia de que estamos en el proceso de la segunda revolución americana, que permanecerá incruenta si la izquierda lo permite. Revolución, un cambio. Aquí está Sean Hannity. Ahora es el tiempo de drenar el pantano. Nosotros mismos. El grande Mark Levine escribió las enmiendas de la libertad sobre esto. Y mi amigo Mark Meckler fundó la Convención de Estados porque quiere drenar el pantano y hacerlo permanentemente. Y ahora me uno a la Convención de Estados para que esto suceda. Así que únete a mí en esta revolución constitucional. En la convenciondeestados.com. Una vez más, convenciondeestados.com. ¿Lo escuchaste? Una revolución constitucional, cambio. María continúa. María, así que de nuevo, volviendo a este punto, que tenemos que ver cómo es la mente de Roma para que podamos entender el movimiento detrás de esta Convención de Estados. Así que vamos a echar un vistazo a otra cita del Espíritu de Profecía. Esto es nuevamente del Gran Controversia, página 565, párrafo 1. Dice, el tono pacífico de Roma en los Estados Unidos no implica un cambio de corazón. Ella es tolerante, donde es indefensa. Dice, la libertad religiosa simplemente se soporta, tolera, hasta que lo contrario, capta eso, hasta que se haga lo contrario y se lleve a cabo sin peligro a la Iglesia Católica. Así que nuevamente, en otras palabras, una vez que ella obtenga su objetivo, podemos olvidarnos de nuestras libertades religiosas. Sabes, aquí hay otro lugar en gran conflicto, página 581, párrafo 1, donde ella dice que todo lo que desea es un terreno ventajoso y que veremos y sentiremos cuál es el propósito del elemento romano. Por lo tanto, la pregunta es, en última instancia, ¿cuál es el objetivo de la Iglesia Católica Romana? Sabe, creo, pastor, que tiene una diapositiva para esto, donde verá en la publicación reciente encíclica del Papa, es para que el mundo pueda descansar el domingo. Entonces, la línea lógica de pensamiento es, si este es el mismo objetivo que Kevin Roberts también está persiguiendo, ¿sabes? En Heritage y a través del mandato de liderazgo. Y podemos echar un vistazo a este artículo. De hecho, esto es un extracto del mandato para el liderazgo del proyecto 2025. Solo voy a leer un par de líneas. Dice, Dios ordenó el sábado como día de descanso y obviamente Él continúa discutiendo el hecho de que han intentado honrar este mandato a través de regulación moral y legal sobre el trabajo, pero luego continúa diciendo que el Congreso debería fomentar el descanso comunitario y dice que ese día debería ser el domingo por defecto. Así que vemos que Kevin Roberts y el papado ambos hablan el mismo lenguaje. Y creo que también es importante para que nosotros resumamos esencialmente todo lo que hemos hablado. Por lo que tienes un movimiento religioso que busca unir la Iglesia y el Estado. Y también están buscando reescribir la Constitución. Y han obtenido el respaldo de la Iglesia Católica Romana y su adherencia, su adhesión, quienes se oponen a los derechos que están consagrados en la Constitución de poder para poder practicar el culto según los dictados de tu propia conciencia. ¿Al caso no vemos dónde estamos? Espero que lo hayamos dejado en claro, para que puedan ver los movimientos que están sucediendo aquí. Y así que vamos a seguir avanzando. Y ahora vamos a mostrar un clip de Jonathan Berry. Y pensé que era importante para nosotros que mostremos este clip, porque esta presentación
trata sobre el Estado, el poder de los estados, lo que los estados están haciendo para avanzar su agenda. Y la razón por la que Jonathan es importante es porque él escribió la parte de normas laborales del proyecto 2025. Así que escuchemos rápidamente este videoclip de Jonathan Berry. A nivel estatal, no creo que el Congreso tenga la autoridad para ordenar un cierre nacional el sábado. Eso siempre fue una decisión estatal. Pero, déjame agregar, siempre fue una decisión estatal hacer eso. Lo hicieron, sí. ¿Sabes? ¿Ves cómo le está enfatizando la importancia y el significado de aprobar legislación a través del Estado y los niveles locales? Y yo también quiero recordar a la audiencia que así es como pudieron aprobar las leyes de unión entre personas del mismo sexo. Fue estado por estado. Y sabemos que actualmente todavía hay estados que tienen leyes azules en los libros, por lo que esto no es algo descabellado. Entonces, a nivel federal, no podemos legislar leyes dominicales. Es algo que podría aprobarse, estado por estado. Pero ahora, usted podría pensar que esta presentación se basa únicamente en el proyecto 2025 y sus proponentes. Pero la pregunta es, ¿acaso hay otros que están buscando poder transmitir esta idea de convención de estados? Y vamos a demostrar que sí lo hay. Primero echaremos un vistazo a este artículo de The Spectator, donde dice que el gabinete muy católico de Trump, dice, la administración del segundo mandato de Donald Trump está tomando forma y hasta ahora ha resultado ser impresionantemente católico en su enfoque. Ahora, nuevamente, tenga en cuenta que la lealtad de un católico es hacia el papado. ¿Por qué es esto tan significado? En los siguientes clips vas a ver que hay una gran cantidad de miembros del gabinete de Trump que también están impulsando esta idea de una convención estatal. Así que vamos a reproducir este video aquí. ¿Y sabes qué es aterrador? Muchas personas están escuchando aquí y nunca han escuchado convención de estados. Y no es de extrañar que este movimiento de ley dominical se está abriendo camino en la oscuridad, porque muchas personas no están conscientes. Video 1. Además del vicepresidente electo J.D. Vance, el presidente electo Donald Trump está recurriendo a varios patrocinadores más destacados y partidarios de la Convención de Estados para desempeñar funciones importantes en su próxima administración. El veterano autor del ejército, Peter Hegseth, fue anunciado como el candidato de Trump para secretario de Defensa, porque realmente creo que la Convención de Estados, esta organización, este movimiento y este momento son el vehículo mediante el cual los patriotas americanos pueden preservar nuestra república que nos dieron nuestros fundadores. Mientras tanto, el empresario y patrocinador oficial Ramaswamy ayudará a Elon Musk a dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Primero es la convención del artículo 5. Eso es interno en la Constitución. Eso está dentro del sistema. ¿Y cómo se supone que funciona? Yo diría que me gustaría estar ahí y tengamos ese debate abierto. El senador de Florida americano, patrocinador Marco Rubio, fue nombrado secretario de Estado. Hay un par de cosas que necesitamos en este país. Necesitamos límites de mandatos y necesitamos una enmienda presupuestaria equilibrada. El Congreso nunca hará eso hoy, por lo que estoy apoyando la convención del artículo 5 del Congreso. El congresista de Florida, el patrocinador Matt Gaetz, fue patrocinado por el fundador general. Imaginen una circunstancia donde Washington se aparta de nuestros principios, que los estados tendrían que unirse en una convención de Estados Unidos. Estoy orgulloso. Quiero ser uno de los primeros de poner el estado de Florida en una convención constitucional para que podamos tener una enmienda presupuestal equilibrada. Tienes razón, esas dos cosas van juntas y solo los estados impulsarán esas reformas. Gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, será nominado como el próximo embajador de Israel. Por lo que creo firmemente que una convención de estados faculta al pueblo de América para hacer algunas cosas que han querido durante mucho tiempo, pero nunca lo obtendrán. Tremendo, tremendo. Podemos obviamente ver que este movimiento ha ganado impulso. Y como dijiste, en la oscuridad, no tenemos idea. Quiero decir, hemos cubierto esto muchas veces, pero nuevamente estás viendo que está recibiendo este impulso aquí. ¿Sabes?
No puse esto en la lección de hoy. Ve a Google, Alerta Adventista, espectadores adventistas, y escribe Marco Rubio, y escribe la palabra Rerum Novarum, Rerum Novarum, encíclica del Papa. Es una encíclica del Papa. Y Marco Rubio respaldó Rerum Novarum. Eso es en realidad la encíclica que dice: 6 días trabajas, 5 días trabajas y descansas el domingo. Descansa el domingo. Eso es lo que Marco Rubio está registrando, promoviendo Rerum Novarum. Y estos son los hombres que están presionando por una enmienda constitucional, Convención de los Estados, la reescritura de la Constitución americana. Nuevamente, ¿acaso no hay algunas cosas que podrían funcionar de manera diferente? Palabrear de manera diferente, sí, pero podemos ver cuál es el objetivo. Es un trasfondo espiritual. Queremos obligar a las personas a volverse morales y piadosas, basándose en nuestra versión, cosa que es antitética a las Escrituras. María, nuevamente, vamos a ver varios otros clips y veremos lo que realmente está en juego si logran convocar esta convención de estados. Así que echemos un vistazo a algunos videos aquí. Esto es algo serio, aquí está. Artículo 5. No hay lenguaje en la Constitución americana para limitar una convención a un solo tema. El temor a una convención fuera de control es real. ¿Qué derechos y libertades tan reñidos estás dispuesto a perder? No hay directrices en la Constitución que rijan el proceso. ¿Cómo se seleccionarían realmente los delegados? ¿Cómo se elegirían los delegados? ¿Cómo se representaría el pueblo americano? ¿Qué reglas se aplicarían? ¿Cuáles serían las disputas legales? ¿Cómo se resolverían disputas legales? ¿Y cómo se limitaría la influencia de los intereses especiales para que las voces del pueblo pudieran ser escuchadas? Tremendo, tremendo. Sí. Ella tiene unas preguntas muy válidas. Ella habla del hecho de que potencialmente podría haber intereses oscuros que se aprovechen de este proceso, porque este no es un proceso que va a estar abierto a los ciudadanos americanos. Esto se hace a puerta cerrada. Y sabe, nuevamente la Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de toda mal. Entonces, dicen, todos tienen un precio, nombra el precio. Entonces, están en puertas cerradas y quién sabe qué podría pasar potencialmente. Y mencionó, la voz del pueblo debe ser escuchada. Ahora, quiero ser muy claro, porque si alguien se uniera al vivo ahora, ellos pensarían que este movimiento solo está liderado por la derecha, el partido elefante. Ahora, mira con atención. ¿Recuerdas cuando Stephen Wolfe, el nacionalista cristiano que escribió ese libro, él dijo que podemos obtener la ley dominical incluso a través de medios seculares y todavía obtendríamos nuestro objetivo? Los delegados demócratas estarán ahí, de los estados liberales. Los delegados de los estados republicanos, entre comillas, estarán ahí. ¿Al caso ambos movimientos no están presionando para el descanso dominical? El partido del burro diría, queremos descanso dominical para la salud de los americanos, para combatir el cambio climático. La derecha no está a favor del cambio climático, pero se hará un compromiso porque adivina qué, también queremos el descanso dominical para la moralidad. Está claro. Y la voz del pueblo se escuchará. Porque izquierda y derecha, la gente común, ambos lados están presionando descanso dominical desde diferentes perspectivas. Esto es algo serio, María. Correcto, también están poniendo a sus hombres en lugar para que cuando se haga el llamado, estén listos. Y como bien mencionaste, pastor, nuevamente lo que dice el gran conflicto sobre restaurar la prosperidad temporal. Y eso es una manera de poder lograr que los liberales, aquellos que se apongan al aspecto religioso para poder estar en armonía con esta idea de descansar el domingo o simplemente tener el descanso dominical.
domingo climático. Así que hay muchas maneras de ver esto. Así que echemos un vistazo al siguiente video para poder ver algunas de las posibles ramificaciones de esta convención de estados. Aquí está. Estamos peligrosamente cerca de una convención de artículo 5 en convertirse en realidad. Y una vez que suceda, no habrá manera a volver meter el genio en la botella. Una convención de artículo 5 es un camino peligroso que pone en riesgo todos nuestros derechos y libertades. Todos nuestros derechos están en juego. Todo desde nuestro derecho para votar hasta la protección del medio ambiente, incluso nuestros derechos reproductivos, nuestros derechos de consumidor, nuestro derecho a la privacidad, libertad de expresión. Todo está en juego. Lo aterrador es que hay intereses especiales ricos llevando a cabo campañas para incorporar estos ataques a nuestra democracia en nuestra Constitución. Solo 2/3 de los estados, 34 en total, son necesarios para convocar una convención. Después de ese punto, el Congreso tiene que convocar una convención. El artículo 5 de la Constitución no establece reglas ni pautas para cómo llevar a cabo una convención constitucional. Los partidarios de una convención del artículo 5 siguen insistiendo en que puede limitarse a un tema, pero nunca dicen por quién. No hay nada en la Constitución que limite una convención una vez que comience. Una vez que se convoca una convención del artículo 5, todo en nuestra Constitución está sujeto al peligro. Solo estamos a un puñado de estados a una convención, pero de todos modos es una peligrosa propuesta para nuestra democracia. La misma persona que manipula nuestra elección pueden venir y manipular una convención de artículo 5 también. Necesitamos su ayuda. Por favor, compartan este video y tomen medidas en defiendenuestraconstitución.org. María, tremendo. Sí. Entonces, solo un par de puntos de ese clip, ¿sabes? Dice, el artículo 5 no establece reglas ni pautas sobre cómo llevar a cabo una convención constitucional. Entonces, en otras palabras, se supone que debemos tomarlos a sus palabras. ¿Serán honestos? ¿Se quedarán a puertas cerradas? ¿Cumplirán por los intereses de los ciudadanos americanos? Se supone que debemos tomarlos a su palabra. Y continuó diciendo que no hay nada en la Constitución que limita la convención para que comience, por lo que las implicaciones son increíbles. Por supuesto, quiero indicar el hecho de, nuevamente, esto no es algo pequeño. Tienen que tener al menos 3/4 de los estados para estar de acuerdo sobre los cambios que se van a llevar a cabo. Pero nuevamente, tenemos que tener en cuenta lo que la Biblia dice que va a pasar. Por lo cual esto nos muestra que esto es otra avenida en lo que pueden lograr su agenda de legislar el culto dominical. Así que solo vamos a cerrar esta sección, este segmento, con solo otro punto que pensé que era muy interesante cuando estaba investigando esto. Ahora, es interesante que históricamente, cuando las leyes dominicales estaban al primer plano, según A.T. Jones, este documento de A.T. Jones dice que también estaban proponiendo una enmienda constitucional al mismo tiempo, por lo que la Biblia nos dice que en Eclesiastes 1, verso 9, que lo que ha sido es lo que será, y lo que se hace es lo que se hará, y no hay cosa nueva bajo el sol. Entonces, ¿sabes? Creo, no voy a decir que es irónico, creo que es increíblemente, ¿sabes? Da impulso a lo que estamos diciendo, de que la ley dominical está de hecho cerca, porque lo que estaba sucediendo en el siglo XVIII también está sucediendo con nosotros. Así que espero que esto ayude a despertar a nuestros hermanos y hermanas. Pensé que ibas a leer eso. A.T. Jones escribió, tanto el proyecto de ley dominical como la propuesta de enmienda constitucional presentada por el senador Blair, nos oponemos a ambas, porque ambas son anticristianas, subversivas de libertades, saborean la tiranía y directamente en la línea del establecimiento de un despotismo religioso. Eso proviene de la pluma de A.T. Jones. Y sabemos providencialmente, María, que Dios envió a A.T. Jones al Pleno del Congreso para debatir y combatir el proyecto de la ley dominical y la enmienda propuesta de la Constitución americana. En otras palabras, para obtener una ley dominical, ¿tienes que hacer qué?
enmendar la Constitución americana. Es 1 más 1 igual a 2. Así que cuando escuchamos los rumores de la Convención de Estado, hola, noticias de última hora, adventistas, una ley dominical está más cerca de lo que creímos. María, seguías diciendo que no es cosa pequeña, que es un camino difícil lograr esto. 34 estados tienen que ponerse de acuerdo sobre esto. 34 estados. Y quién sabe qué resultará de esto. No es diferente. ¿Cuántos creen a Cristo cuando dijo en el primer advenimiento a sus discípulos: voy a subir a Jerusalén, voy a ser capturado por iglesia y estado, me van a matar? ¿Cuántos le creyeron? Pedro dijo en Mateo 16, eso nunca sucederá. ¿Sucedió? Porque fue profetizado. Sí. Eso es un clavo en el ataúd. Si te dijéramos antes del 11 de marzo de 2020 que la peste pasada atacaría y todas tus libertades serían puestas en pausa, suprimidas, ¿hubieras creído? Habrías dicho, nunca en América. ¿Porque tenemos qué? Porque tenemos qué? Libertades. ¿Qué pasó? Sucedió. Entonces, ¿por qué dudarías que esto va a suceder? ¿Por qué dudarlo? Eso fue la pluma de A.T. Jones. Permíteme darte algo de la pluma del libro Gran Controversia, María. Y en este punto pensé, mientras estábamos pasando por esto, que aquí viene una convención de estados para reescribir la Constitución americana. Y sabemos que dentro estará adoración dominical por ley. No será leyes dominicales azules. Eso se basaba en estados, principalmente. Y la Corte Suprema le dio la mano derecha de luz verde, la aprobó. Pero esto va a reescribir la Constitución americana y poner el domingo en ella. Imagina eso, domingo en la ley de la tierra. Y pensé en cómo el sábado fue derribado y el domingo fue elevado en el tiempo del siglo III y IV. Tuvo lugar cuando se celebraron vastos concilios. Gran Controversia, página 53, palabras azules en la pantalla. Concilios grandes se celebraron. Vastos concilios, en cuales los dignitarios de la iglesia eran convocados de todo el mundo. Y por supuesto, el sábado fue rebajado. El domingo fue exaltado. Y aquellos que apoyaban el sábado de Dios fueron perseguidos. Vienen nuevamente, porque la historia se repetirá. Y en segundo lugar, quiero decir esto. Me senté aquí, María, y te escuché, haciendo esos puntos sorprendentes. Ojos en los tiempos. Y pensé en la primera vez que hubo una enmienda constitucional. Ahora, cuando decimos constitución, pensamos en las leyes que rigen un territorio. Y sabemos que este movimiento es tiránico. Y el líder de ese movimiento tiránico es de hecho Satanás. Entonces, ¿dónde fue el primer lugar en que vimos a Satanás intentando reescribir las leyes? En el cielo. En el cielo. ¿Acaso Dios tiene una constitución? Entre comillas, sí lo tiene. Las leyes que gobiernan el cielo. ¿Y cuál era la agenda del diablo? De eliminar, editar, redactar, cambiar, alterar, cualquier sinónimo que quieras usar. ¿Para qué? Para derrocar la constitución de Dios, las leyes de Dios. Tremendo. Y amigos, Satanás tenía buenas excusas y razones. Satanás dijo, escucha, las leyes de Dios te están quitando tus libertades. No eres libre como ángel.
¿Cuál es el argumento ahora que se está haciendo? De que debemos drenar el pantano. No podemos inventar esto. El gobierno está restringiendo nuestros derechos para hacer algo bien. Los puntos son similares, muy similares para decir lo mínimo. ¿Y cuál era el objetivo final del diablo? Para conseguir que los ángeles lo adoraran. Esa era la meta final. ¿Y qué fue la meta final? Para que Jesús adore al Creador. El Creador adore la Escritura. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Y la historia se va a repetir. Y Dios dice el fin desde el principio. Entonces, lo que sea que veamos ahora sucedió antes. Y América, la Biblia dice, va a pisotear las libertades que ella ofrece a sus residentes y ciudadanos. Apocalipsis 13, versículo 11 y versículo 12. Y hará una imagen al papado. Observa el punto. Cuando pensé en reescribir las leyes, mi mente volvió a las leyes de los medos y persas. Así es como vamos a cerrar esto. Las leyes de los medos y persos. Y eso se encuentra en el libro de Daniel capítulo 6. Y estos hombres que decían cuidar la tierra fueron al jefe, al rey, y dijeron, escucha, haz una ley. Y en esa ley queremos que tú obligues a todos a adorar como tú dices durante los próximos días. Y rey, asegúrate de firmar esto, porque las leyes de los medes y persas no se pueden alterar. Aquí está el punto que voy a hacer como un clavo en su ataúd. Ya que dijeron en Daniel 6 que las leyes de los medos y persas no se pueden alterar, eso significa que había una ley antes de que escribieron en la ley. Adoren al rey para el próximo 30 días. Y si no lo haces, te arrojarán en la fosa de leones. Entonces, ¿por qué entonces la alteraste? Para poner esa ley en ella. Ya que tú dices que las leyes de los medos y persas no pueden ser cambiadas ni alteradas, tú la alteraste. ¿Ven mi punto ahora? Y mucha gente está diciendo que la Constitución de América no se puede alterar. Lo que tú estás diciendo, Marí, Andrew Enríquez, tontería, nunca sucederá. Regresa de Daniel 6. Eso es lo que dijeron. Las leyes de los medos y persas no pueden cambiar, pueden ser alteradas. Y se hizo en nombre de religión. Para salvar el país. Se hizo. Ahora observa cuidadosamente. Dice, cuando Daniel supo que se firmó la ley, eso significa que Daniel estaba informado de eventos actuales. Dejen que eso asimile. Así que ustedes que están en vivo en este momento y aquellos de ustedes en el futuro deben estar atentos en lo que se refiere a eventos actuales. Eso significa que en Daniel 6 tienen su propia convención de los estados. Porque los presidentes estuvieron ahí. Líderes de las providencias estuvieron ahí. Una convención de los estados. Daniel 6, mis amigos. Ve a leer versículo 1 al 5. Lo verán. Los hombres de diferentes providencias y estados llamados presidentes en aquel entonces. Y todos estaban honrando al rey. Cambiaron esa ley para deshacerse de un hombre. Pregunta ahora, ¿podría ser que este movimiento es solo para un grupo? ¿Podría ser todas estas travesuras, este movimiento draconiano? Si bien puede tener algunas cosas plausibles en ella, no me pregunten qué es plausible en ella, pero les darán todas las razones. ¿Cuál es el objetivo principal? Debemos llegar a Daniel, eso es.
Y el pueblo de Daniel. Observa este punto. ¿Y en qué libro dijo Cristo que debemos estudiar? En Mateo 24, para saber cuándo llega el fin. Mateo 24, versículo 14, versículo 15. Estudia el libro de Daniel. Esta abominación desoladora, desolación, destrucción, abominación, aquello que es antidios, antiadoración. ¿Estamos aquí, amigos? Así que una vez que Daniel supo que la ley fue firmada, dice que él subió a su habitación, a su recámara, abrió esa ventana hacia Jerusalén y comenzó a orar a Dios 3 veces al día, mientras lo hizo ante tiempo, día de preparación, amigos. Estamos viendo un movimiento, convención de estados, como en Daniel 6. ¿Cuál debe ser la preparación espiritual en este momento? Debemos estar orando, ayunando frecuentemente, mientras vemos que el fin está sobre nosotros. Como Jacob, luchando con Dios toda la noche, como Daniel, orando 3 veces al día. Salmo 55, 17. Tarde, mañana y mediodía, oraré y clamaré en voz alta. Él oirá mi voz. Él me librará. Eso es esperanza. Él me librará de la batalla que hay en contra de mí. Porque hay muchos conmigo, muchos ángeles, amén. No caídos, sino no caídos. Amén. Eso es esperanza, amigos. Pero noten, Daniel tuvo esta experiencia antes de que se aprobó la ley. Imagínense si esa ley se aprobara ahora mismo, reescribiendo la Constitución americana. Ley dominical se aplica con persecución. ¿Cuántos tendrían la fe necesaria para atravesar la crisis? Una fe, gran controversia, página 621. Una fe que puede soportar el cansancio, retraso, hambre. Una fe que no desmayará, aunque sea severamente probada. ¿Cuántos de nosotros? Veo mi necesidad, ves tu necesidad. Pero fíjate, Dios no sacó a Daniel de la crisis. Daniel fue traído a la crisis. Fue arrojado a la fosa de leones. Y ahí es donde Dios lo liberó. Nuevamente ahí Dios liberó a Daniel. ¿Qué significa qué cosa, amigos? Tendremos que atravesar la crisis. Entonces, los que están diciendo, rapto secreto, ¿secreto qué? No estaremos aquí para la marca de la bestia. Estás diluido. Todos vamos a tener que pasar por eso. Pero Dios nos librará a través de la crisis, en la crisis. Él cerró la boca de los leones. La boca de leones. Tanto sí que el rey vino y confesó sus faltas. La gente se salvó como resultado de la fidelidad de Daniel a Dios. Y este es mi punto. ¿Estoy yo dispuesto a pasar por una crisis, incluso una situación de vida o muerte, para que otros puedan ver el poder de Dios en mi vida, el milagro de Dios en mi favor, y luego entregarle todo a Dios? Tremendo. Aplicación. Dios va a permitir que muchos de nosotros pasemos por crisis. Y mientras permanecemos fieles, tendremos un testimonio de aquellos que aún no se han convertido. Al verte a ti y escuchar tu testimonio, ellos se volverán a Dios como resultado. El himno dice, Señor, vive tu vida dentro de mí. El compositor dice, soy tuyo, Señor. He escuchado tu voz. Habla tu amor a mí. Sí, mi santo, soy tuyo. ¿Estamos dispuestos a pasar esto para que el nombre de Dios sea glorificado? Déjame darte algo más antes de salir de aquí. María, ¿qué animal representa a los medos y persas? Tú mira esto. ¿Qué animal? Es el oso.
Pregunta retórica. ¿Sabes cómo le hago yo, María? Amén. Es el oso. Eso es el reino del oso. Ahora ya voy a América. No hay excusas. Porque algunos dirán, bueno, eso fue en tiempo de Daniel. No nuestro tiempo. Mira esto. El reino del oso. Y fíjate, Daniel fue arrojado a qué fosa. ¿Acaso era una fosa con buitres, murciélagos? ¿Qué tipo de guarida era? Fosa de leones. Así que tenemos oso y león. Me pregunto dónde en los últimos días, según en la profecía, encontramos oso y león. Todos en el estudio, ¿dónde está eso? Es retórico. ¿Saben cómo le hago? Apocalipsis 13, versículo. El papado, el cuerpo de un leopardo, pero la boca de un león y las patas de un oso. Eso es, mis amigos. Leyes que no se pueden alterar. Miren esto. Y luego la Biblia dice en versículo 11, del versículo número 12 al versículo 14, América protestante apóstata formará una imagen a ese poder, con la boca de un león y las patas de un oso. Tremendo, claro ahora. Así que en América, lo que una vez pensábamos, leyes que no pudieran haberse cambiado, la Constitución estará aquí para siempre, pensamos. No se puede cambiar, pero ¿qué pasó en Daniel 6? Medos y Persia. El reino del oso, de Daniel 7, versículo 1 al versículo 8. El oso es Medos y Persia, que conquistaron a Babilonia. Daniel 5, versículo 20, versículo 24 al versículo 3. El oso son los medos y los persas. ¿Qué es lo que viene a América? Convención de Estados, amigos míos. Eso es profecía bíblica. Así que no más preguntar, no más especulaciones. Viene a América. Pregunta, ¿estoy listo? Pregunta, ¿estás listo? Leyes, ¿qué se pueden cambiar? Serán cambiadas. Vienen por el remanente. El pueblo fiel de Dios. Y es por eso que el himno dice, atrévete a ser un Daniel. Atrévete a estar solo. Atrévete a tener un propósito firme. Y atrévete a darlo a conocer. Amén. Último punto. María, ¿te das cuenta cómo estos hombres están unidos? Y es por eso que pueden lograr los puntos de su agenda. Y nota, pensamos que solo es el partido republicano, pero en el movimiento de la Convención de Estados son tanto los hombres del partido del burro como los del partido elefante. Todos están unidos para lograr un objetivo cumplido. Pero en cada otro punto, volumen 5, página 100, aquí está. Los seres se atraen a cada uno. Los que están bebiendo de la misma fuente de bendición, se convocarán más. Eso es para el pueblo de Dios, pero para los impíos hay una armonía deceptiva. En su objetivo, en su odio contra la verdad de Dios y su justicia, ellos están unidos. Mientras que todos los demás puntos están desgarrados por el odio, celos e emulación y la lucha mortal. Cuando se trata de la práctica de política, ¿entiendes ahora mi punto? Pero cuando la agenda principal es el culto dominical, lo estamos viendo. Herodes, Pilato, ¿captan mi punto? Pero para deshacerte de Jesús estaban unidos. Mi punto final. Estos hombres están unidos para lograr una agenda cumplida. ¿Qué pasa con los adventistas del séptimo día? ¿Qué pasa con los predicadores adventistas del séptimo día? ¿Por qué es que no podemos estar unidos en espíritu y en verdad? María, aquellos que están en el estudio, ¿qué gran impulso tendríamos en el mundo si tuviéramos la mitad de unidos que estos hombres para lograr la agenda de Dios?
Hay un artículo que dice que los hombres que están empujando por la Convención de Estados no solo están haciendo esto a nivel del Congreso, sino que también están en los campus universitarios, los campos de escuelas, están alquilando salones y trayendo sus puntos de su agenda. Me pregunto, ¿qué pasaría si los adventistas usarían el tiempo y el dinero de Dios y los talentos y los dones dentro del movimiento adventista para hacer algo similar, aún mayor, por el Espíritu de Dios? Alquilar salones, abrir nuestras iglesias para estas reuniones, viajando, temas de conversación, incluso en plataformas de redes sociales, entrando a las comunidades. Un frente unido en espíritu y en verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedería? Cristo aceleraría el movimiento y podríamos ir a casa si estuviéramos unidos. ¿Qué sucedería? Necesitamos nuestra propia, entre comillas, convención. Convención de estados. Convención de adventistas es lo que necesitamos. No sesión de la conferencia general, donde los delegados están siendo silenciados. No me hagas empezar. No me hagas empezar. Los delegados dicen, queremos la verdad, protestando contra el error, pero están siendo silenciados. No eso. Nosotros necesitamos una convención de estados en la iglesia adventista para cambiar las políticas de cómo los líderes de la Asamblea General hacen las cosas. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Regresa aquí. ¿Qué tal si estuviéramos unidos? ¿Qué gran trabajo podríamos hacer para el Señor? Necesitamos nuestra propia convención. Tenemos algunas cosas, algunos movimientos en camino aquí para el pueblo de Dios. Ora para nosotros. Una gran obra necesita llevarse a cabo. Y a medida que vemos lo cerca que estamos del final, debemos movernos más agresivamente. Y para terminar, ¿sabes qué es lo que dijo Esther? Mordaqueo, ve, dile a mi gente que ayune y ore. Voy a entrar a ver al rey. Eso significa que tuvieron su propia reunión. Sí, para buscar a Dios y hacer una gran obra para el Señor. Que este espíritu se encuentre entre nosotros como adventistas. Pongamos de lado quién será el más grande. ¿Quién quiere ser el predicador cabra? Las cabras estarán a la mano izquierda y se perderán. ¿Quién tiene más vistas en YouTube e Instagram y Twitter y Facebook, etcétera? ¿Quién debería ser el más grande? ¿Quién puede ejercer más influencia? Si los predicadores adventistas dejaran de lado ese espíritu de rivalidad y conflicto, ¿de quién será el mayor? ¿Y quién puede exigir más atención? ¿Y quién puede conseguir más diezmo y más ofrendas? Nosotros realmente podríamos estar unidos en espíritu y en verdad si pudiéramos dejar de lado estos queridos pecados nuestros, pecados en nuestros hogares, reformar nuestra vida y hogares. Pastores, ancianos, sí, comenzando con ustedes, evangelistas, médicos, misioneros, pon tu hogar en orden, su esposa e hijos, en tu vida personal, obteniendo victoria sobre el pecado. Entonces todos podemos unirnos. Nuestra propia convención, adventistas, ¿qué es lo que Dios podría hacer por nosotros? ¿Acaso vas a esperar hasta la ley dominical para obtener la experiencia del aposento alto? ¿Por qué no lo podemos tener ahora? Déjame ser claro. Los discípulos no deberían haber esperado ninguna experiencia del aposento alto después de la crucifixión. Eso debería haberse hecho antes. Ve y lee Hechos de los Apóstoles, el capítulo Pentecostés. Les rompió su corazón saber
cómo perdieron tiempo antes de la crucifixión y no estar unidos para hacer la obra de Dios. Mientras Él estaba con ellos en persona en la tierra. No esperen hasta la ley dominical. Hay que ponernos bien ahora mismo. Lo dejo ahí, amigos. Solo algo en mi mente que tenía que sacar. Lo quería sacar de mi pecho, como diríamos. Ok, María, palabra final, ya terminé por ahora. Pastor, no. Amados, por la gracia de Dios, saben qué hacer. Los veo mañana. Alerta, adventistas, atalayas dispuestos y despiertos, que la protesta continúa.